Beatriz Rangel es analista internacional, consultora en materia de negocios para empresas pequeñas y medianas, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, además escribe en la prensa internacional y tiene unas excelentes relaciones con presidentes y expresidentes de toda América y parte de Europa. Bienvenida, Beatriz, porque queremos saber cómo se ve la situación venezolana en este momento. Nos decía hace horas atrás el doctor Asdrúbal Aguiar que los venezolanos hicieron lo que tenían que hacer y explica por qué, ¿ok? Y les salió muy bien todos estos pasos que han dado, ha sido un triunfo y que ahora le corresponde la obligación a la comunidad interamericana de actuar. Por otro lado, decía que el régimen venezolano se quedó sin pueblo, sin fuerza armada y sin votos. Dice lo de la fuerza armada porque exactamente quien le da los comprobantes de lo que votaron en cada mesa fueron, entre otros, los militares, los soldados que estaban allí, inclusive miembros del partido del régimen. Eso por un lado. Y por otro lado, nos decía el otro día, hace pocas horas atrás, quien me lo decía, que era interesante. Bueno, que falta poco. Aparentemente están entusiasmados. Eso no significa que ya se haya logrado todo y la gente anda desesperada, naturalmente. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando? Bueno, gracias Napoleón por invitarme a tu programa. Saludo a tu audiencia y respondo la pregunta. Yo creo que la comunidad internacional está viendo los sucesos de Venezuela con preocupación y con mucha esperanza. Esperanza en el sentido de que por primera vez en un país en desarrollo de la región americana se produce una rebelión pacífica, exitosa de la sociedad civil. Eso no había pasado sino en la India, bajo el comando de Mahatma Gandhi. Hoy en día, casi todas las tomas del poder han tenido su tinte de violencia, pero inclusive en Venezuela mismo, en el 58, no hay que olvidar que lo que precedió la votación y la organización democrática fue una revuelta popular fuerte. Aquí no ha habido revuelta popular, aquí lo que ha habido es una sociedad civil organizada con una disciplina nunca en la vida vista en ningún lugar de América Latina, que no se distinguen precisamente esos países por ser disciplinados. La disciplina del pueblo venezolano impresionó. Llegaron tempranísimo a votar, hicieron las colas, siguieron las instrucciones, se llevaron la papeleta, cuidaron los votos, se regresaron a su casa. Y claro, en el momento que el régimen oprobioso que controla Venezuela dijo que los resultados eran algo distinto a lo que el pueblo sabía que había colocado en las urnas, salieron a protestar pacíficamente. Y la respuesta fue una Bueno, andanada y demostraron represiva. las papeletas por primera vez exactamente frente al Consejo Nacional Electoral. Dijo, ustedes, esto no es la verdad, aquí está la verdad. Porque otras veces Exactamente, se había comprobado, eso pero fue lo eran que fueron a hacer, a investigadores demostrar. posteriores. ¿Qué? Pero fue una revolución pacífica, disciplinada y hermosa, porque fue un testimonio del pueblo venezolano que creen en la libertad y creen en la democracia. Eso, de verdad, no tenía antecedentes en la historia latinoamericana. Es la primera vez. Y además es como la conclusión de un periodo en el que esa sociedad civil no ha cesado de luchar por su libertad por medios democráticos siempre. Ha recurrido a referendos revocatorios, ha concurrido a votar, ha hecho protestas pacíficas. Yo creo que las marchas de protesta más nutridas que ha habido en la historia de la humanidad han sido las de Venezuela a lo largo de todos estos 25 años. Entonces, eso la comunidad internacional lo está viendo
y lo está viendo ampliado, porque antes se veían así las marchas, el referendo revocatorio, todo como aislado, pero ahora se ve el continuum, y el continuum da una lectura muy hermosa, porque es una lectura de un pueblo que cree en la democracia y que cree en los medios pacíficos para resolver las controversias que se presentan en el campo de la política. Dicho esto, Perdona hay que te mucha... interrumpa, pero es bueno que la gente recuerde que una cosa es que algo suceda, ¿no? Y uno haya sido testigo o presente en el país de uno o en la ciudad de uno, y otra cosa es que eso lo conozca el mundo entero, ¿no? Una cosa es que Eso, se diga hay represión en Venezuela, hay presos, y otra cosa es que con pruebas, ¿no? Lo reconozca y se escandalice el mundo entero que en este momento es lo que está sucediendo. pero ahí voy. Entonces, no solamente la esperanza y la alegría de la tesitura democrática del pueblo venezolano, pero hay una preocupación grandísima ante la reacción del régimen y la capacidad de destrucción y la capacidad de ejecutar acciones violentas que tiene el régimen. Porque nadie en el mundo se esperaba, uno, que hubieran recurrido a una maniobra tan burda como leer un comunicado que no tenía sustento de ningún tipo a las medianoche, cuando había ca- cajones llenos de papeletas que decían todo lo contrario a lo que estaba diciendo el gobierno. Uno. Dos, que hayan recurrido a la violencia, porque no solamente fue que recurrieron a la violencia, sino que buscaron en fuerzas muy oscuras del resto del mundo las bandas de represión de Venezuela. Ahí se trajeron al grupo Wagner, ahí tienen a la inteligencia cubana, y dicen, eso no me consta, porque yo sí he visto fotos de soldados del grupo Wagner, pero lo que no he visto es fotos de la famosa avispas negras que supuestamente mandó Cuba a luchar a Venezuela. Entonces, esa reacción del régimen de darle un golpe brutal al andamiaje institucional venezolano y recurrir a la violencia para sojuzgar a un pueblo que no pudo sojuzgar en las urnas, eso significa que la comunidad internacional piensa que el régimen no se va a quedar ahí, sino que va a recurrir a cualquier arma para quedarse en el poder. Entonces ahí lo que va a pasar es que va a venir un consenso de la comunidad internacional sobre cómo encarar a ese régimen que es violento, que es ilegítimo y que es brutal. Ahora, ¿por qué crees que Iván Simonovic dice estamos más cerca del final, como nunca antes? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Por qué? sí, estoy completamente de acuerdo con Iván Simonovic. Porque mira, estos años de desgobierno, de represión y de asalto a mano armada al Tesoro Nacional han servido ¿para qué? Para debilitar por completo el andamiaje del Estado. Entonces, el régimen de Venezuela no gobierna con el andamiaje del Estado, gobierna en alianza con el crimen organizado transnacional. Esa alianza se debilita muchísimo cuando hay violencia en las calles. Porque cuando hay violencia en las calles, ni puedes vender la droga, ni puedes vender la droga, ni puedes lavar dinero, ni puedes tener tus operaciones en los barrios normales. Entonces, el socio ya está molesto. El socio es quien produce los recursos para que ellos puedan operar. Y la operación está muy limitada, porque las mismas Fuerzas Armadas, a niveles de los rangos medios y bajos, no están dispuestos a participar en una ola de violencia. Ya tengo. Sí, eso para andar con el aire acondicionado a millón. Me entró un ataque todo horrendo.
Ok, pero es que además, en el caso de Brasil, de Colombia, por citar dos países, aunque se pueden citar muchos más, hasta países europeos como España, la continuación del régimen significaría mayor inmigración de venezolanos llegando a esos países, que son un problema, inclusive un problema para Panamá, un problema para México y para los Estados Unidos. Sí, pero antes de llegar ahí, vamos a hablar sobre cómo ese régimen, que ahora todos sabemos cómo funciona, quiénes son los aliados y cómo operan, daña la imagen de lo que ha sido la izquierda en América Latina. ¿Por qué? Porque toda esta gente de la izquierda se ha nutrido de la teoría de la dependencia, de la teoría de la libertad, la teoría de la democracia, supuestamente. Entonces, un régimen que no practica la democracia, que recurre a la violencia para controlar a sus ciudadanos, que ejerce una política económica de rapiña, apropiándose de todos los recursos del Estado para fines propios. Y además que se alía con el crimen organizado transnacional de una manera absolutamente evidente, no es precisamente un régimen que le traiga una buena imagen a la izquierda. Y la izquierda democrática ha reaccionado y ya reaccionó. Ahí tienes Boric, tienes a Felipe González, lo que ha dicho, tienes a Alfonso Guerra, lo que ha dicho, José María en Figueres, en Costa Rica, Pepe Mujica, ¿quién va a durar de las credenciales de izquierda democrática de Pepe Mujica? Un individuo que hasta estuvo 12 años preso y torturado por los militares en el Uruguay. Y Pepe Mujica ha salido a decir, no, estos no son mis compañeros, esta no es la gente con que yo quiero estar mezclado, no me quiero retratar. Entonces, eso los ha debilitado muchísimo. Y tercero, todo el mundo sabe, como tú bien dices, que otra catástrofe en Venezuela lo que va a causar es otra ola migratoria. Colombia ya no puede más. Ninguno de los latinoamericanos puede más y Estados Unidos tampoco, porque en este momento Estados Unidos está en un proceso de transformación interna, de transformación económica interna, transformación en la organización del Estado americano. Y un peso de esta magnitud puede acarrear consecuencias tremendas para quien gobierne, sea Trump, sea la señora Harris, cualquiera de los dos que esté en el gobierno, una ola de 600.000 venezolanos que les llegue, no van de ninguna manera a poderla manejar bien, porque es que la opinión pública americana ya se volvió aislacionista. O sea, el americano común aquí no quiere nada extranjero porque lo ve como hostil y lo ve como peligroso. Entonces quiere que su país se cierre, que aquí no haya sino americanos, que no tengan relaciones con ninguno de esos países, ninguna de esas potencias extranjeras, porque todas son peligrosas. Y entonces la llegada de Por extranjeros, cierto, que nada nuevo en la historia de los Estados Unidos. no, porque es que ellos fueron aislacionistas del primer día. La razón por la cual los padres fundadores meten al país en una deuda gigantesca para comprar territorios, era para aislar a Estados Unidos lo máximo que se pudiera del resto del mundo, y en el resto del mundo en ese momento era Europa. Entonces ellos lo que querían era que hubiera dos océanos de por medio para que los europeos no pudieran llegar. En esos momentos ellos no consideraban los territorios que eran posesión de España como, es que no los consideraban, simplemente no existían, pero sí existían las potencias europeas a las cuales le planteaban un reto geopolítico a la naciente nación americana. Y por eso ellos incurren en esa deuda inmensa para comprarle la Luisiana a Francia, comprarle Florida, todo lo que, España y a Puerto Rico, España, Florida, Puerto Rico, todo lo que pudieran. Filipinas. Es exactamente la Filipinas, exactamente. Entonces, así fue Ah, perdón, como, que mucha gente no lo sabe. A los rusos le compraron Alaska. sí, pero eso fue después. Bueno, A, sí, la- a los, pero ru- a los rusos le compraron Alaska, sí, pero esa era la idea. Vamos a aislar a Estados Unidos. Y fueron aislacionistas siempre. Para la Segunda Guerra Mundial,
no quería el pueblo norteamericano que Estados Unidos participara en esa guerra. Si Japón no bombardea Pearl Harbor, Roosevelt jamás hubiera podido formar una parte del ejército aliado comandado por Inglaterra para deshacerse del fascismo. Bueno, entonces Estados Unidos está regresando a sus raíces y sus raíces son aislacionistas. Entonces, una ola de inmigración es que no están de acuerdo ni los liberales, ni los demócratas, ni los republicanos, ni absolutamente nadie en este país. Entonces, eso es otra de las cuenticas pendientes con el régimen de Venezuela. Y finalmente, yo diría que entre ellos es claro que no hay consenso. Yo estaba el otro día analizando, haciéndole análisis de contenido a lo que dice Diosdado, a lo que dice Jorge Rodríguez y a lo que ha dicho el mismo Amoroso. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Todos tienen, más o menos, vamos a decir, la misma narrativa de que sí, Nicolás Maduro ganó, pero todos disienten en cómo confrontar el tema de la ilegitimidad. Unos piensan, entonces, si públicamente hay disidencias en el enfoque del problema central, que es que ellos incurrieron en una confiscación de la soberanía venezolana, operada a través de un autogolpe que a su vez se asentó en la producción de unos documentos falsos de toda falsedad, porque no están amparados en ninguno de los escrutinios de las elecciones. Entonces, si entre ese proceso ellos ni siquiera tienen un lenguaje común para poder venir con el contraataque, no quiero pensar cómo son las reuniones de ellos el 29 o el 28 en la noche, cuando vino esa avalancha espantosa. Entonces, todas, ya te he dicho, o sea, por esas cuatro razones, el régimen se va a debilitar. La oposición, por el contrario, se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque a quienes están persiguiendo y masacrando son muchachitos, porque ese ejército de 600.000 personas que organizó la oposición bajo el diseño que hizo María Corina Machado, que es una genio de estrategia y de táctica, eran esos 600.000 personas que estuvieron en los centros de votación, que protegieron el voto, que garantizaron que las actas fueran emitidas, firmadas y selladas. Esos son gente que entre los 16 y los 24 años. Y esa es la gente que están buscando en su casa, la están sacando y la están matando. Entonces, eso los debilita todavía más, porque muchos de esos muchachos seguro que son familia de gente que tiene alguna posición, vamos a decir, modesta dentro del régimen. La, la- Bueno, y no el, muestra también y alta, porque el otro día salió el hijo nuevamente, porque hace tiempo lo había dicho la familia, del Tarek William, hablando, diciendo al papá que no siga así, que no haga eso, lo que está haciendo. bueno, sí, claro, ya tienen ya la disidencia está aflorando públicamente, o sea, las disidencias familiares. En segundo lugar, la oposición está ahí por una cosa que es casi que indestructible, que es la fe. Ellos tienen fe en la democracia y fe que lo que han hecho va a acabar con un régimen maligno que los ha llevado a la miseria, a la desolación. Entonces, por esas razones, mientras pasa el tiempo, ellos se debilitan, la oposición se fortalece y además con los pasos que han dado, porque la oposición ha dicho las cosas correctas que el mundo quería oír. ¿Qué es lo que han dicho? Nosotros hemos probado de una manera absolutamente fehaciente que hemos ganado las elecciones. Que ellos dicen también que las ganaron, bueno, que produzcan las pruebas. Y no las han podido producir y no las van a poder producir porque no existen, sencillamente no existen. Ellos intentaron hace como unos 8 días tratar de hacer una cantidad de actas ficticias, o sea, con otras máquinas, y no les salen. ¿Por qué? Porque es que esas máquinas te están programadas para hacer las impresiones. Tienen una programación que
que las lleva, aquí hacen unas impresiones en un papel que tiene la fecha, tiene unas marcas de agua y tiene unos códigos RQ que son solo para ese día. Después no los puedes usar, no los puedes copiar. Entonces, ante eso, pues no han podido producir absolutamente nada y siguen dando vueltas. Entonces, ahora que el Tribunal Supremo de Justicia ya le han dicho, inclusive dentro del grupo de los tres, como lo llamo yo, del cual no espero mucho. Te voy a decir por qué. Porque ese grupo se va a terminar deshaciendo porque, ¿Qué grupo de vamos a los ver, tres? ¿De qué el grupo? grupo de los tres son Brasil, Ah, ok. Colombia y Colombia y México. México. Ajá. Bueno, el señor, empecemos por México. Aun cuando la señora Sheinbaum ayer dijo, no, que es la presidenta electa de México, dijo, no, no, yo no me voy a meter en eso, no es un problema doméstico de Venezuela, no voy a declarar absolutamente nada. Si hubo unas elecciones y hay una disputa sobre quién ganó, eso lo tienen que resolver los órganos jurisdiccionales venezolanos y los internacionales que se ocupan del tema. Yo no me voy a meter, ya lo dijo claro. Entonces, el señor López Obrador tiene fecha fija. Esa actitud combatiente de defensa, creo que llega hasta el momento en que la señora Sheinbaum se ponga la banda, porque aparentemente la señora Sheinbaum no quiere intervenir en este proceso. Segundo, Petro. Petro no va a poder decir nada públicamente, por lo menos. Dirá cosas ahí cubiertas por el secreto entre las reuniones que él tenga con López Obrador y con Lula. Pero él no, públicamente no puede decir nada porque Colombia estuvo presente en Venezuela con una cosa que se llamó el MOE. El MOE era Misión de Observación Electoral, autorizada por él y por el gobierno de Venezuela, porque supuestamente el MOE era lo que iba a certificar una victoria de Maduro. Los señores del MOE, cuando constituyeron esa fuerza de observación, pusieron gente experta en elecciones. Y esa gente experta en elecciones fue y dijo, recogió lo que estaba pasando exactamente y dijo exactamente lo mismo que dijo el Centro Carter. Y lo escribió y entregó un informe. Entonces, su propia misión de observación electoral desdice cualquier cosa que él pueda decir. Entonces, el Petro está en una situación donde mejor mudo. No es mucho lo que va a poder hacer. Y queda Lula. Si bien Lula quiere aquí jugar el rol del estadista, él, por supuesto, es más cercano o tiene mucha cercanía con el PSUV, porque el PSUV y el PT estuvieron muchísimos intercambios, muchísima solidaridad, inclusive los apoyos para las campañas electorales, etcétera, etcétera. Entonces, él va a manejar esto de la mejor manera que pueda, pero sin poner en juego su rol de estadista, porque Brasil, ya sabemos que es Brasil, y Brasil es el único país en América Latina que tiene un posicionamiento de país europeo. O sea, los brasileños, cuando tú hablas con ellos mucho, no se sienten muy latinoamericanos. De hecho, mira, yo era muy amiga de, que en paz descanse, de don Roberto Chivita. Don Roberto Chivita era el CEO del Grupo Abril. Y el Grupo Abril tenía 30, no, llegó a tener 200 revistas en el Brasil. Y una de las revistas era Bella. Y a don Roberto esa era su consentida. Entonces él, para poder estar cercano a lo que eran las aspiraciones y las demandas de contenido del público que compraba Bella, él hacía encuestas periódicas para determinar qué regiones del mundo les interesaban, qué asuntos les interesaban, sí o no. Entonces ponía las encuestas y me decía, invariablemente, a mí me regresan las encuestas con mis lectores, solamente el 11% de mis lectores tienen interés en América Latina. El 70% de mis lectores quieren saber de Estados Unidos y el resto quiere saber de Europa. Entonces, este, poner mucho contenido latinoamericano no vale la pena porque no lo van a leer y no lo quieren. Entonces, Brasil, y eso refleja perfectamente lo que es el sentimiento nacional de los brasileños, se sienten más europeos que nada, porque además
ellos fueron el único país de Europa que tuvo como gobernante a la casa reinante, a la casa de Braganza, que se trasladó cuando vinieron las guerras napoleónicas. La casa de Braganza dijo, yo me voy a prestar a este monstruo peludo que nos va a derrotar y nos va a poner presos y nos va a humillar. No, no, no. Se montaron en navíos y se fueron para Brasil y dijeron, esto es territorio portugués y por lo tanto de aquí podemos gobernar. Y este señor que se quede con la parte del territorio portugués que está en Europa, pero Portugal es también América y es aquí en Brasil. Y se quedaron ahí hasta que pasó el peligro. Cuando decidieron regresar, el hijo del rey se quedó en Brasil, gobernó en Brasil, hasta que los brasileños decidieron que querían una república. Entonces él sencillamente dijo, bueno, ya, se negoció y hubo una república. Entonces, en ese sentido, son muy europeos y ellos se sienten así. Y Lula se vendrá de un partido de izquierda, todo lo que quieras, pero es brasileño primero que nada. Y va a querer jugar el rol de estadista. Y querer jugar el rol de estadista significa no retratarse demasiado cerca con los tipos de Venezuela, que son unos maleantes. Sí. Ahora bien, ya entendemos la situación actual. Eh, ahora, ¿tú entiendes que ya los venezolanos estoy leyendo exactamente lo que me dijo Asdrúbal Aguiar, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya lo hicieron y lo hicieron muy bien, que ahora le corresponde la obligación a la comunidad interamericana de actuar? ¿Eso qué significa? ¿Tú entiendes eso y Mira, lo yo compartes? entiendo eso. O sea, Asdrúbal lo que está diciendo es los países de América Latina y Estados Unidos y Canadá tienen ahora que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo? Bueno, mira, hay miles de maneras. Y perdona Una que te es, diga cómo, porque yo creo que la gente, sobre todo la que vive en Venezuela, pero la que está afuera, que quiere regresar también, que está pasando trabajo afuera también, está desesperada. Ok, y bueno, entonces, ¿pero cuándo termina esto? Ajá. estos procesos son lentos, lentísimos. Mira, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Este, ¿Desde hace cuándo abrieron la investigación sobre Venezuela? ¿Y la han terminado o no? No la han terminado. Porque llevar a cabo una investigación desde lejos, cuando no puede estar in situ, es bastante difícil. Pero Ahora, eso pasa con aquí Venezuela en tiene, la corte y pasa con todos los otros casos o es con Venezuela. no, 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 no. Mira la cantidad de años que pasaron antes de que la Corte sentenciara a Milosevic. O sea, Sí, yo sé, yo lo sé, pero es bueno preguntarlo para la gente que está también desesperada. o Entonces, sea, ¿qué vamos a puede hacer decir, Estados Unidos? para nuestros audiencias, el primer caso que la Corte tomó fue el de Milosevic, que era la persona que incurrió en delitos de lesa humanidad en lo que era el territorio de la antigua Yugoslavia. Y el señor era serbio y él decidió hacer lo que se llama una limpieza étnica y mandó a matar a todos los que eran de origen musulmán. Lo que hizo Hitler también. Ajá. Exactamente lo que hizo Ahora Hitler. bien, ¿qué puede hacer entonces la comunidad? ¿Cuál es la obligación de la comunidad interamericana que hay en los países latinoamericanos que están en la Organización de Estados Bueno, Americanos, mira, más Estados Unidos, más Canadá? ¿Ok? la comunidad interamericana ya se ha movido. El proceso que está en la Corte lo firmaron varios países de América Latina, incluyendo a Chile, incluyendo a Paraguay, incluyendo, en ese momento estaba Duque en Colombia, así que lo firmó Colombia, estaba en Argentina. O sea, hay 5 países de América Latina que incoaron ese proceso en la Corte. O sea, no es un proceso de venezolanos. Sí, hay organizaciones no gubernamentales venezolanas que están también metidas dentro de la demanda, pero lo que rompe el cascarón es la actitud de esos países de América Latina. En la Ahora, Corte Penal Internacional. en Ajá. la Corte Penal Internacional, sí señor, porque ese era un proceso que estaba bastante detenido, sino por no decir que estaba paralizado, con la anterior fiscal. Cuando llega Karim Khan, todos los temas se empiezan a movilizar, porque esta es una persona experta en estos temas. Él venía de la División de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, que es una de las unidades de la Secretaría General. Pero bueno,
eh, ya hay ese antecedente, pero ahora, y tú me vas a decir con toda la razón, pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, ahora lo primero que hay que hacer es, y creo que eso ya está empezando a pasar, es declarar la ilegitimidad del régimen de Maduro, porque no es lo mismo desde el punto del derecho internacional encarar a un régimen legítimo que está incurso, o sea, un régimen que es un régimen legítimo, uno que ha sido elegido libremente por sus ciudadanos y que está ejerciendo el poder mal porque está cometiendo crímenes en el ejercicio del Ok, poder. pero Pero así como tiene el régimen, legitimidad de perdona que origen, nos quedan pero dos tiene minutos. legitimidad de origen porque fue elegido. Ok, Ahora, este no, este es ilegítimo. Entonces, al no tener legitimidad, es muchísimo más fácil aplicarle un conjunto de mecanismos que tiene el derecho internacional, como sanciones regionales completas, es uno, puede ser también, puede haber bloqueos, puede haber una cantidad de medidas. Y todas esas medidas al final las van a ir aplicando, porque en este momento ya hay casi que consenso para empezar a decir que ese régimen es ilegítimo, puesto que no ha podido probar su acerto de que ganó las elecciones y que la evidencia de la que dispone la comunidad internacional, tanto por las papeletas que puso la oposición y que las hizo, las facilitó para que el mundo las viera, como por los informes del Centro Carter y de la misión electoral de Colombia, de observación electoral de Colombia, dicen exactamente lo mismo, que ganó otro señor que se llama Edmundo González Urrutia y que este gobierno no quiere reconocer ese resultado. Eso es entonces lo primero que va a pasar. tú también piensas como Simonovic que estamos más cerca del final como nunca antes. Como nunca antes, porque mira, tenemos los ingredientes para triunfar. Por eso esos ingredientes. Tienes una población que es dispuesta a luchar. Tienes a una líder aceptada, querida y que representa realmente los intereses de esa población. Y tienes a un líder electo, que no lo habías tenido nunca, que no solamente ha sido elegido por la población, sino que representa ese movimiento de la sociedad civil venezolana. Entonces, tienes todo eso. Y tienes un régimen que se está tambaleando porque adentro de ellos hay discrepancias. No tienen acceso a los recursos y la alianza con el crimen organizado transnacional está en veremos, porque el crimen organizado transnacional va a decir, bueno, pero si es con esta función que yo no voy a poder hacer mis negocios bien, pues yo como que me busco otra base. Sí. Bueno, el momento en que estoy haciendo los programas, que faltan 2 minutos y además uno de estos días me va a dar una taquicardia y voy a quedar ah, en cámara. Ya no tenemos ni siquiera un minuto. De verdad que fantástico. Gracias, Beatriz, por estar de nuevo con nosotros. Beatriz Rangel, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, analista internacional, consultora en materia de negocios para empresas pequeñas y medianas, y ya sabemos todo lo que ha hecho por Venezuela en diferentes gobiernos, por cierto, en el pasado. Un abrazo, sí, y gracias, Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. y yo te doy un beso en el cachete. Chao. Gracias. Chao.